Bienvenidos a todos. El día de hoy tenemos a un invitado, a un gran invitado, Carlos Hernández, un argentino amante y apasionado de la filosofía, de la teología y de muchas otras especialidades. Y bueno, pues el día de hoy tenemos una dinámica interesante. Como pueden ver, aquí hay una lista, ¿no? De mayor a menor, en el que la parte superior dice basado, el que sigue dice maestro, el que sigue dice recomendable y el que sigue dice interesante y finalmente el no, ¿no? Y pues acá abajo ven a una lista de diferentes filósofos, pensadores, filósofos más que nada. Lo que hemos hecho ha sido buscar una tier list que incluya el mayor número de filósofos posibles. ¿Por qué? Porque he hecho otra búsqueda, ¿no? Hay muchas tier lists diferentes en las cuales se está considerando filósofos a personas que es un poquito cuestionable eso, ¿no? Pero bueno, ese es otro debate. Entonces, el día de hoy lo que vamos a hacer es algo bien interesante, es algo bien ameno. Vamos a calificar a estos filósofos, vamos a calificarlos, vamos a utilizar evidentemente dos tipos de criterio diferentes, ¿no? Un criterio que va a procurar ser lo más objetivo posible, que va a intentar englobar lo que se conocería como la esencia de la filosofía. Evidentemente, ¿qué es la filosofía? También es un debate dentro de la propia filosofía, pero sí podemos entender que hay ciertas nociones que podrían diferenciar a la filosofía como esencia, ¿no? Algunos autores griegos dirían que la filosofía es la autorreflexión del espíritu, mediante que otros dirían que la filosofía es el estudio del ser y de las primeras causas, luego eso se denominaría metafísica, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a procurar ser lo más objetivos, pese a que existe dicha distinción, existe dicha problemática. Y aparte también vamos a ser un poco más, digamos, personales en nuestras decisiones, tal vez porque hemos leído a un autor y objetivamente consideramos que su sistema es pésimo, pero no lo hemos profundizado lo suficiente, pues ahí es donde entra el carácter personal, el carácter más subjetivo, en el que decimos, bueno, lo poco que he leído de ese personaje me ha traído un mal sabor de boca, no me ha gustado, considero que su sistema es muy débil y relaciono a lo débil como lo inservible para mí personalmente, y así pues vamos a ir calificando a estos filósofos que, pues bueno, como pueden ver, no hay digamos, una época exclusiva, ¿no? No están solamente griegos, no están solamente escolásticos, no están solamente renacentistas, ni tampoco modernos, ni posmodernos, etcétera, ¿no? Sino que son de diferentes épocas, así que va a estar interesante, ¿no? Creo que ya muchas personas deben de ir teniendo una idea de quiénes van a ser los basadísimos, pero de todas formas, como mencioné, va a estar interesante. Carlos, ¿quieres decir unas cosas? ¿Algunas palabras? No, bueno, más que todo es gracias por dejarme dar este espacio en tu canal y que, claro, o sea, seguramente las decisiones de algunos autores sí sean personales, pero que al sea personal no quiere decir que propiamente sea subjetivo, dado que vos puedes elegir algo, pero en base a criterios objetivos, cuando otra persona, por puro fanatismo, podría rechazarlo, pero sin dar una razón aparente, lo que lo volvería completamente subjetivo. Pero más que todo esta dinámica me parece muy interesante, más que todo porque como los dos somos más o menos formados en filosofía, más que todo, dan como buenas recomendaciones a las personas que se quieren iniciar y bueno, saben por cuál no tienen que iniciar y porque, bueno, vamos a explicar por qué, por ejemplo. Claro, claro, claro. Ese es un buen punto el cual no había considerado, ¿no? De que también podría ser una recomendación de que hay personas a las que preguntan, ¿cómo puedo iniciar en la filosofía? Y automáticamente les dicen Nietzsche, o que dicen, ¿cómo puedo iniciarme en la lógica? Y le dicen automáticamente, no sé, Russell, Quine o Wittgenstein, y les dan recomendaciones que son un poquito problemáticas. ¿Por qué? Porque puede que ese sistema los lleve a discriminar otros sistemas que no comprenden y que no van a comprender porque no están iniciando correctamente, entre comillas, ¿no? Siempre utilizando las entre comillas en ese sentido. Bueno, comenzamos con uno picante, comenzamos con uno polémico, Giordano Bruno. ¿Qué sabes sobre Giordano Bruno, Carlos? Bueno, yo lo único que sé de Giordano Bruno es que la condena que él ha recibido por parte de la iglesia es porque tenía una teoría metafísica un poco extraña. Decía que Dios creaba por necesidad de infinitos mundos y obviamente toda esa tesis iba en contra de la iglesia, más que todo era por eso su condena, pero más allá de eso no sé mucho de qué va su pensamiento, pero no sé, me parece interesante. Dale,
Perdóname si es que hay algunas cositas en las cuales no estoy muy atento, estoy aprendiendo a utilizar esto de doble compartir pantalla y de luego estar viendo el enlace y eso. Bueno, la historia de Giordano Bruno es interesante porque Giordano Bruno ha sido, por así decirlo, el pilar de un bulo tremendo que se ha creado en contra de la Iglesia Católica. Incluso, si no me equivoco, un cardenal eh, por ahí, por el año 2000, si es que no más reciente, se disculpó públicamente por la condena que se le hizo a Giordano Bruno, pero mucha gente no entiende el contexto. Cuando tú buscas, incluso, no reto a las personas a que hagan una googleada súper rápida sobre Giordano Bruno y su condena, te vas a dar cuenta que es como un mártir de la ciencia, un mártir del pensamiento ilustrado, un mártir de la libertad de pensamiento, cuando realmente no es así. ¿Por qué? Porque cualquiera que conozca realmente de historia de la filosofía o de historia de la escolástica se va a dar cuenta que dentro de la iglesia han habido muchos pensadores que han buscado refutar a sus predecesores y que siempre en cuando la tesis haya sido coherente, sostenible y razonable, pues ha sido aceptado, ¿no? Sabemos, por ejemplo, el caso más obvio que es el de Santo Tomás, que postula un sistema que es contrario a quien hasta ese entonces era uno de los padres de la iglesia más importantes, ¿no? Que vendría a ser San Agustín. Y esto es rechazado incluso por otros sistemas como los averroístas, etcétera, pero nunca ha habido esta problemática de que la iglesia ha condenado a quienes han tenido un pensamiento libre. Esa es una falsedad. La historia de Giordano Bruno es un poco más compleja, ¿no? Podríamos dar un contexto súper rápido. Giordano Bruno entró muy joven a la orden sacerdotal, muy joven. Se escapa de la orden sacerdotal, si no me equivoco, 10 años después. No duró mucho. Se escapa de la orden sacerdotal y pues bueno, ¿no? Termina, si no me equivoco, primero con los calvinistas. Primero se va con los calvinistas y dentro de los calvinistas termina teniendo un problema interno muy fuerte con representantes calvinistas de peso y termina escapando nuevamente y se termina refugiando con los luteranos. Si es que no me equivoco, primero se consagra para ser sacerdote, huye, se esconde con los calvinistas, luego huye de los calvinistas y se esconde con los luteranos. Finalmente, empieza a tener muchos problemas con los luteranos porque todavía sostenía ciertas nociones calvinistas y los luteranos terminan echándolo. Entonces, digamos que Calvino bueno, pues por lo que parece, era una persona muy problemática que pues no podía estar mucho tiempo en una doctrina. Y pues luego finalmente es acusado por una de las personas que vivía con él cuando luego de huir a Francia, luego de huir a Inglaterra, vuelve a Italia, es acusado por la persona que vivía con él porque supuestamente había, si no me equivoco, injuriado a la pareja de esta persona, ¿no? Entonces, él no es sentenciado directamente a muerte. Giordano Bruno entra evidentemente a un juicio en el cual es sentenciado, digamos que sí, de forma un poco exagerada, a pasar ciertos años encerrado, pero es no sino por todas las blasfemias que él cometía dentro de su encierro, que finalmente se lo condena 10 años después a la muerte, ¿no? Entonces, es como que la historia de Giordano Bruno es mucho más compleja que simplemente decir él sí fue un sacerdote que quiso rebelarse en contra de la iglesia por sus descubrimientos científicos. No, es que es un problema que va más allá. ¿Por qué? Porque incluso Giordano Bruno era más esotérico que científico. Y eso se puede ver en sus escritos. Por eso es que se lo conoce como el astronomístico, ¿no? Etcétera. Entonces, digamos que decir que Giordano Bruno era uno de los pilares o uno de los mártires de la ciencia en contra de la iglesia es un error. Ahora, ¿dónde lo pondríamos? Porque yo no lo pondría como noob, porque realmente creo que tuvo ideas muy interesantes. Interesante quedaría, porque faltaría ver qué proponía. Sí, por ejemplo, en sede teológica, digamos que no tenía ideas muy buenas, pero en sede que hoy conoceríamos como cosmología, sus postulados eran muy interesantes, ¿no? Esto de los diferentes mundos. Estás un poquito mal, Carlos, creo, ¿no? Sí, estoy por ir con Dios.
Estás por ir a conocer a nuestro padre. A ver, seguimos con Platón. Yo a Platón lo pondría en maestro realmente, pero habría que lanzar la justificación. Pasa que, por ejemplo, Platón tiene un buen sistema y vos acordate que Platón se basa en Sócrates y se puede hablar de una metafísica socrática porque Sócrates más o menos se pregunta por la esencia de las cosas y él llega a las conclusiones de que, por ejemplo, la belleza, la justicia no está en las cosas materiales porque, por ejemplo, Sócrates le preguntaba a una persona de su tiempo, por ejemplo, a Ángel, él le preguntaba a Ángel, ¿qué es lo bello? Y Ángel decía, yo soy lo bello, y Sócrates decía, no, vos sos alguien material, vos sos alguien limitado, entonces vos no sos la belleza. Y entonces así como Sócrates no se pregunta ni por el ser, ni por la causa, sino por las cosas, por la actividad. Y ahí es donde él inspira a Platón en ese sentido. Sí, la metafísica platónica me parece interesante y es necesario estudiarla. Me parece que todo aquel que dice saber de filosofía y no sabe de Platón es un analfabeta completo, porque es la base hasta de Kant, y para entender a Kant tienen que entender a Platón también. Entonces yo lo pondría como maestro, porque es indiscutible que él ha sido superado por Aristóteles. Pero bueno, esa sería mi sentencia contra el Martín de Platón. ¿Ya? Buena, sí. Me has hecho recordar también que uno de mis libros más económicos que llegué a conseguir fue el de los diálogos de Platón, que lo conseguía lo que sería pues máximo $1.20, lo que sería el cambio internacional. Y es un libro muy bello, ¿por qué? Porque si es que lo analizas a profundidad, te das cuenta que Platón influenció mucho en lo que posteriormente sería la ética de las virtudes que podemos extraer de Aristóteles, ¿no? Platón tal cual, ¿no? Postula más ejemplos como los que tú das, en el que cuando pregunta qué cosa es la belleza, una persona dice, bueno, la belleza es las flores, ¿no? La belleza es una cena con tu familia, etcétera, y dice, no, tú me estás dando ejemplos de belleza, no lo que es la belleza en sí misma, etcétera, ¿no? Y es algo bien interesante. Ahora sigue otro de tus filósofos favoritos, uno de los que más te gustan, David Hume, No. de tus Bueno, favoritos. bueno, no sé si ahí está el log, pero en todo caso, si no está el log, sí, a mí Hume me gusta bastante, no voy a negar en materia de epistemología, me parece que él es muy contundente, sí no me gusta su escepticismo, por eso yo prefiero Locke, pero sí, Hume es el pilar de la filosofía de la ciencia junto a Descartes y Bacon, así que bueno, o sea, Hume también tiene aportación, más allá de sus críticas metafísicas que obviamente son malas, son demasiado malas, nos llevan a absurdos, porque por ejemplo para Hume, Ángel es una colección vacía de accidentes, pero si no hay sustancia, ¿de qué se sostienen los accidentes? Pero yo lo pondría a Hume, es recomendable, porque es necesario leerlo, porque está bien, para entender a Kant tienen que entender a Hume, para entender a los positivistas tienen que entender a Hume, para entender la filosofía de la ciencia moderna tienes que entender a Hume. Entonces Hume en ese sentido es necesario. Por supuesto, yo también considero que Hume es completamente necesario. También quería mostrar, de hecho, es uno de los primeros filósofos que leí, miren lo viejito que está este libro, ¿no? En su Tratado de la Naturaleza Humana. Y como bien dices, es completamente necesario incluso para comprender este posterior dualismo que, digamos, defienden algunos filósofos entre empirismo y entre racionalismo. En leer a Hume es fundamental para que se pueda comprender esta idea que luego defenderán muchos otros filósofos de que realmente el conocimiento nace primero de las experiencias y no de que el conocimiento o el saber en sí mismo se antepone a las experiencias, ¿no? Sino que primero son las experiencias, ¿no? Y entender esto es fundamental. Entonces, tú lo colocarías en recomendable, me dices, ¿no? Sí, sí, sí. Ya, dale. Ya, ahora vamos a tu filósofo favorito, el que ha No, causado que te amanezcas muchas veces, Albert Camus, o Camus, no, para los panas. Camus. Mira, siendo objetivo, Camus no ha hecho una gran aportación en la filosofía porque su absurdismo no te lleva a nada, porque es básicamente, Literalmente. y sí, o sea, no, Literalmente, su absurdismo te termina llevando a la nada. claro, no. Claro, porque claro, ante vos el absurdo de la vida, de la existencia, es peor que Schopenhauer, eso ya es bastante, mucho mérito intelectual,
Entonces, en ese sentido, uno tiene primero el suicidio literal, que uno se quite la vida. Segundo, el suicidio metafísico, que vos elimines o mates esa idea de algo trascendente, o aceptar el absurdo. Vos vives y haces cada cosa, pero sin olvidar que tu vida es absurda y no tiene nada de relevante lo que hagas. Entonces, no me parece que ha aportado absolutamente nada en materia antropológica. Por lo cual, yo sinceramente lo pondría en no, porque ¿qué te sirve leer acá a mí? ¿Ponerte mal? ¿Y qué más? Ponerte mal. ¿Te imaginas? No, lo peor es que a mí sí me puso mal en su momento leer El hombre rebelde, ¿no? Pero, a ver, yo también lo colocaría en nu, pero siento que esta noción de que exista una autorreflexión del entendimiento de lo que es lo absurdo para comprender que la vida no es absurda, pero que el hombre teme por el absurdo, que en este caso yo encuentro al absurdo como una síntesis entre la búsqueda del hombre por su creador y su alejamiento pecaminoso, cuando nos damos cuenta que somos finitos, que somos imperfectos, que tenemos un límite racional, tenemos, considero, ¿no?, dos formas trascendentales de responder ante lo trascendental, en el que consideramos que todo es absurdo porque no podemos llegar a las verdades últimas, o ser humilde con nuestro intelecto y depositarlo en la fe, ¿no? Entonces, hay muchas personas que prefieren irse por el otro camino, en el que dicen el no estar seguros es la cúspide, el desconfiar de todo es la cúspide, y pues realmente no se dan cuenta que cuando afirman que el absurdo es la cúspide, todo lo que han conocido anteriormente empieza a deteriorarse, a diferencia de cuando uno es humilde con el intelecto y deposita, digamos, esas verdades que todavía son inaccesibles en la fe, pues todo lo que ha construido se sigue sosteniendo, ¿no? En ese sentido, creo que Camus o Camus para los panas, con su rebeldía metafísica, ¿no? Con su rebelión de la metafísica, presenta un escape para quienes no les gusta, digamos, la fe, para quienes no les gusta depositar las esperanzas, lo cual lo veo peligroso. Yo sí no recomendaría que alguien que esté entrando en filosofía lea a Camus, mucho menos si es que es una persona muy susceptible. Creo que también lo pondría en Noob. También lo voy a poner en Noob, no lo recomendaría para eso, lo quería poner en interesante, pero como al inicio, ¿no?, hiciste la aclaración de que también es una especie de recomendación, pues lo voy a dejar en Noob. Ahora seguimos con Anaxágoras. Yo no he leído casi nada, o sea, no he leído nada de Anaxágoras directamente. ¿Tú? Yo nada, nada, nada. Todo lo Ya que lo, conozco son por manuales. ya lo sacamos. Anaximandros tampoco lo he leído directamente, Tampoco. o creo que sí, pero no me acuerdo. Tampoco, ¿no? Yo tampoco. Todo lo que conozco de los presocráticos son por manuales. Aristarcus, ya, ¿Qué? vamos a sacar. No, no, o sea, Aristarco. Ah, Aristarco se llama. Bueno, acá está uno de los filósofos más simples que ha tenido la historia de la filosofía, los más básicos, uno de los menos capos, que creo que incluso, ¿no? Creo que de frente lo podemos colocar aquí en Noob sin ningún problema. no. Un filósofo, como diría el gran filósofo Diego Rosarín, un filósofo idealista, Ah, Aristóteles. Ya, a sí, ver, no. Sí, evidentemente va envasado, evidentemente va claro. envasado. Pero a No, ver, obviamente, porque para entender a Aristóteles, o sea, Aristóteles es, como yo lo llamo, el rey de la filosofía, porque todos en algún sentido son más o menos aristotélicos. Todos se sirven de Aristóteles en algún sentido. Menos los posmodernos, pero bueno, discutir con un posmoderno es como discutir con una pared. Pero más allá de eso, que Aristóteles ha sido el primer sistemático de la edad clásica y que su influencia viene más por 2 milenios, entonces eso es indiscutible y por eso es basadísimo. Pero claro, de tal alumno está el maestro, entonces en ese sentido ya había dicho que lo ha superado a Platón, porque él ha superado todo ese absurdo de, bueno, el mundo trascendente de las ideas y bueno, ha mostrado que las cosas en realidad son uniones sustanciales, en vez que haya como un demiurgo que formula imperfectamente cual pintor a una naturaleza. Entonces, esa sería mi síntesis. No lo digo porque sea aristotélico, sino intento ser lo más imparcial posible. Carlos, mira, es la primera vez que te escucho
referir a los posmodernos, ¿no? O sea, Sí. yo tengo entendido que muchos posmodernos han intentado hacer una relectura de Aristóteles, como por ejemplo los renacentistas en su momento y posteriormente los analíticos, ¿no? Una relectura de Aristóteles intentando desligarlo de de todo el contenido escolástico, de todo el contenido, digamos, teológico, ¿no? Lo cual creo que vendría a ser un absurdo. O sea, bueno, si es que se lo quiere leer directamente no hay ningún inconveniente, pero tratar de quitarle su contenido teológico a mí se me hace muy problemático por el hecho de que Aristóteles ha abordado absolutamente todos bueno, no todos, pero la mayoría de los niveles de lo que hoy conocemos como ramas de la ciencia. Incluso de forma muy superficial, pero la terminó abordando. Aristóteles aborda la lingüística y es algo bien interesante, ¿no? Con su frase sum logos sejón, el animal que busca significado, nosotros somos el animal que busca significado, de ahí pues partiría sin ningún inconveniente el entendimiento de que el hombre entiende mediante la significación y posteriormente lo que conocemos como la semiótica, que vendría a ser el estudio de los signos, la significancia, el significante, etcétera, ¿no? Aunque Aristóteles entendía al proceso de comunicación solamente como un proceso retórico, igual siempre mantenía ese carácter de querer indagar más allá, ¿no? Por eso yo lo pondría como basado, porque Claro, eso sí. sí, hay una relectura que vi hace poco, pero que no es que sea una relectura de la filosofía de Aristóteles, sino que es un debate en el que se dice, ¿no? Aristóteles, con sus antinomias, con sus silogismos, etcétera, él creó un sistema filosófico cerrado que funciona para sí mismo. Entonces, ese sistema filosófico, cuando tú entras a ese sistema, no encuentras errores dentro de su propio sistema. Y eso ya es algo de aplaudir, cosa que realmente no conozco filósofos posteriores que hayan logrado eso. De los que se acercan sería Hegel, por ejemplo, ¿no? Hegel, o de los que considero que han superado ese sistema, son los que van a estar al lado de él. Por eso considero que se lo podría colocar en basado sin ningún problema. Continuamos, a ver, continuamos con Arius. No he leído nada de Arius. Ni siquiera me suena, es raro. No, no me suena a mí. Nada. No. Vamos a ponerlo al último. A ver, espérate, vamos a bajar porque los que hemos separado los hemos dejado aquí al costado y nos va a salir otra vez y vamos a estar moviéndolos mucho. Aristarchus decía, ¿no? Aristarchus, Arius. Ya, a ver, seguimos con tu segundo filósofo favorito. El filósofo favorito de los que están en contra del machismo en TikTok. No. El filósofo favorito de los antimachismos en TikTok, Schopenhauer. Claro. ¿Dónde pondrías a Schopenhauer? Mira, creo que su tesis doctoral es justamente la que trata sobre ese libro que se llama La cuádruple razón de la razón suficiente. Entonces, a mí me parece una buena aportación metafísica porque él expande el principio. Te mentiría si te digo cómo es esa tesis, pero más allá de obviamente todo el tema de la voluntad y que la voluntad es el mal que me hace vivir constantemente y que la vida es un constante sufrimiento. Obviamente yo no recomiendo, así como no he recomendado a Camus desde el inicio, yo no recomendaría tampoco a Schopenhauer desde el inicio, pero yo lo pondría en interesante, porque Schopenhauer es como un Hegel deprimido, pero que intenta ser no tan idealista. Interesante, ¿no? Que intente ser no tan idealista. Yo considero que la influencia pesimista de Schopenhauer es interesante. Por eso, o sea, yo lo colocaría en interesante en el sentido de que, como ya dije, ¿no? Llega un punto en el que nos damos cuenta que la razón tiene ciertos límites y tal cual lo que dices, ¿no? Schopenhauer no diría que en sí mismo es la búsqueda de la voluntad lo que atormenta al hombre, sino que el hombre con su voluntad se adentre en la búsqueda de la razón. Entonces, Schopenhauer diría, ¿no? Que esta búsqueda por la razón distrae al hombre de ser feliz y ser feliz es un estado, no sé si es que él lo dice, a ver si me puedes ayudar, de que la felicidad es un estado de torpeza o es un estado de lentitud, no sé si es que es Schopenhauer el que lo dice, no me acuerdo bien, habría tenido que revisar,
antes, ¿no? A los filósofos y todo. Pero sí, ¿no? Incluso este postulado de que vivimos en el peor de los mundos posibles, se me hace un postulado interesante, ¿no? ¿Por qué? Porque es como una manera de afrontar lo negativo de vivir, afrontar los problemas de estar viviendo. Estoy recordando ya, porque la verdad que no leo a Schopenhauer hace tiempo, que era el absurdo de vivir y esta constante búsqueda por una respuesta Claro. culminaba en que realmente nunca nos sentíamos satisfechos, ¿no? Nunca nos sentíamos satisfechos. Creo que de Schopenhauer es el dilema del erizo, hazme acordar, a ver. Creo que sí, pero no te lo sabría formular, pero sí me suena. Claro, porque para él, por eso lo llamo casi idealista, porque acuérdate que para él existe algo que es como la fuerza de voluntad, que es lo que a vos te inspira para seguir viviendo constantemente. Pero como vos habías dicho, ¿cómo? Sí, digo, sí, continúa. No, bueno, y bueno, acuérdate que para él, o sea, él, por ir en contra de Leibniz, porque sí, por ir en contra de Leibniz, bueno, llega a esta conclusión que ya has mencionado del peor de los mundos posibles, porque sufrimos constantemente. Él desde niño ha sufrido más que nosotros en toda nuestra vida, seguramente. Entonces, sí, en ese sentido, yo lo pondría en recomendable, no desde el inicio, obviamente, pero sí recomendable por sus tesis metafísicas, no por su pesimismo, así como no recomiendo a Camus y su absurdo, no lo recomiendo a Schopenhauer jamás, pero sí por sus tesis metafísicas, que aunque ha ido en contra de Leibniz, lo ha mejorado en cierto sentido. Eso es lo que yo Míralo, diría. míralo, declaraciones fuertes. Eso va a ser un clip, Carlos, eso va a ser un clip. Schopenhauer ha mejorado la metafísica de Leibniz, un clip sacadísimo. No, ¿por qué lo repetí? Ahora me van a sacar clip a mí también. Ya, a ver, vamos a poner a lo de Schopenhauer. Mira, yo quería colocarlo en interesante porque su pesimismo se me hace muy interesante, ¿no? El hombre busca, ¿no? O sea, se supone que busca la felicidad, pero cuando la consigue se siente insatisfecho. Entonces, para Leibniz esa es una constante tortura de el hombre y sus deseos y la autorreflexión sobre sus deseos. Pero también lo voy a dejar en recomendable. Luego lo que vamos a hacer va a ser, evidentemente, los que van a estar aquí en primera fila van a ser los que van a estar ganando el top de su línea, De la ¿no? tía claro. Ahora sigue la filósofa que ha hecho que ames la filosofía, No, la filósofa que ha hecho que dejes de ser subjetivista, la filósofa que hasta ahora se te complica entender sus conceptos, Ayn Rand. no. Bueno, a ver, ¿qué decir de Ayn Rand? Primero que yo descarto cualquier filósofo que entre de por sí como alguien que cree que ha superado a los demás filósofos, porque ella literalmente decía que es la única y verdadera continuadora de Aristóteles. La mierda. Entonces, en ese sentido, no he estudiado mucho el tema de Ayn Rand, pero ese sistema que supuestamente quiere superar a Aquino y Aristóteles da críticas muy malas. Por ejemplo, ¿ha visto la teoría de la correspondencia y la verdad? Bueno, Uh-huh. lo que ella critica es que básicamente yo sí puedo tener una verdad sobre la realidad de mi intelecto, pero esa verdad puede ser contaminada por mi subjetivismo. Entonces, según ella, ahí se rompe la teoría de la correspondencia y la verdad, cuando no comprende bien qué postula tal teoría. Entonces, y Claro. además de ella ha surgido esta frase que le gusta mucho a los ateitos, a los ateos pop, que los negativos no se prueban. Entonces, Miércoles. entonces Entonces, yo no sé. Yo no sé, yo sinceramente te la pondré no, porque también por lo que yo he escuchado de sus seguidores, es como que se comportan como una secta, no quieren renovar su filosofía, entonces no aporta mucho. claro, claro. O sea, yo incluso estaba considerando en colocar a Ayn Rand en interesante por, digamos, sus postulados políticos respecto, bueno, es que también ahí hay cositas que son muy cuestionables, ¿no? Eh, Hay una frase de ella respecto a cómo es que el capitalismo es la síntesis racional del ser humano cuando eso es muy problemático, es demasiado problemático. Yo incluso diría que prefiero la noción de Max Weber, que hace la distinción entre un capitalismo salvaje, que vendría a ser la síntesis de la consecuencia irracional de el hombre frente a un poder que no puede controlar.
y un capitalismo moderado que sí ya vendría a ser una síntesis más racional, porque es como, no sé quién decía esto, creo que lo decía Humberto Eco, ¿no? Cuando colocas a un mono con mucho poder, sucede un desastre, ¿no? Y eso es lo que pasa generalmente cuando colocas a un hombre que está privado de la razón por sus placeres, bajo mucho poder. Entras en corrupción, entras en desastre, entras en guerras, entras en destrozos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces es muy problemático considerar el capitalismo como una síntesis de la actitud racional de los seres humanos, aunque evidentemente tendría que investigarlo más, pero yo la dejaría en noob, más aún por la parte en la que comentas de que ella fue la iniciadora de esta frase de que los negativos no se prueban, what the fuck. Además recuerdo que Mario Bunge le tenía digamos, Respeto, sí. le tenía un desprecio marcado a Ayn Rand. Ah, ¿no la Siempre, respetaba? Yo pensé que sí. no. O bueno, tal vez la haya respetado en algún momento, pero de las conferencias que yo he visto de Bunge sobre Ayn Rand, siempre he visto críticas muy negativas. Incluso creo que la llamaba pésima filósofa, si no me equivoco, pésima Puede filósofa. ser, puede ser. Sí. Bueno, a ver, Bentham. ¿Has leído a Bentham? Yo no me acuerdo No realmente. me suena, sinceramente. Creo que es Jeremy Bentham y creo que sí lo he leído, pero no me acuerdo, mi memoria está fallando pésimo. Tampoco lo he leído. A Berkeley, ¿tienes algo que opinar? No, no, a ver, solo podría opinar muy por arriba sobre su empirismo idealista y que es muy Mm, problemático. Porque, por ejemplo, para Berkeley es precisamente el tacto realmente no existe, sino que el tacto es algo que te da Dios directamente. O sea, no es un sentido propio de vos. También que cada cosa existe únicamente cuando se observa. O sea, ya se está anticipando a lo que diría, ¿cómo se llama este padre del Círculo de Viena? Eh, Wittgenstein, no, era Comte, Russell, Comte. Comte. Claro, bueno, y Comte diría lo mismo, algo no existe hasta que es observado empíricamente. Entonces, claro, o sea, Berkeley yo lo veo como un Hume más light, pero bueno, no sé, no lo pondría en noob porque a comparación de los que están ahí, Berkeley zafa, es mejor su lectura por su sistema, y bueno, yo lo pondría en interesante por bueno, todas las aportaciones metafísicas que puede llegar a hacer. Sí, incluso yo también lo quería poner en interesante por esta noción que se maneja, ¿no? Respecto a su teoría del conocimiento, que de hecho se descarta muy rápido, pero que considero que es interesante de entenderla porque es un modo de por lo menos empezar a coquetear con la noción de el ser, que hay muchos filósofos o filósofos, entre comillas, en la actualidad que no saben hacer esta distinción entre ser y existir. Bueno, ¿no? Aunque Berkeley plantea una negación del ser en sí mismo como la negación de la conciencia, por lo que tengo entendido, pero por eso yo lo quería colocar en interesante, porque realmente no lo considero siquiera relevante, pero era para no dejarlo en el nivel de noob, porque por lo menos con él podías empezar a coquetear con el ser, aunque terminarías negándolo, ¿no? No sé. Claro. Ya, vamos a dejarlo en interesante. A ver, Bertrand Russell, uno de los filósofos favoritos de Guineo. No, es que Russell. A mí de Russell lo que me gusta es que en parte considero que ha sido honesto. O sea, creo que ha sido honesto por lo menos en su búsqueda por la ética. Él fue honesto, dijo, miren, si es que sigo por un camino en el que los valores éticos o que el lenguaje ético que está infiriendo principios éticos es completamente objetivo, voy a terminar atenuándome a una idea de una divinidad, de un orden trascendental, y no quiero eso, y terminó volviéndose subjetivista, cognitivista, etcétera. Entonces, creo que fue no. sincero, ¿no? Creo que fue sincero en ese sentido, Russell. También sus libros de lógica me parecen muy buenos. Creo que como por lo menos como cronista era muy bueno. No sé qué opinas tú. No, bueno, es que yo directamente Russell no lo he leído porque de por sí no me, los analíticos, sabes que le tengo un cierto pavor, porque bueno, intentan hacer como esta economización lingüística, que para mí en términos explicativos vuelve una metafísica muy superficial, porque explica poco,
y te queda mucho en la realidad. Entonces, pero claro, yo sé, sí, yo soy consciente de los avances que le ha dado en lógica proposicional y en lógica simbólica, pero más allá de eso, obviamente las críticas metafísicas que le hacía Copleston, por ejemplo, en su debate, no son para nada relevantes y son objeciones de primaria, porque, digamos, él ha sacado ese argumento de quién creó a Dios de Stuart Mill, pero yo lo podría interesante, sí, para aquel que quiera adentrarse, más que todo en lógica, y no tanto en ética, como vos has mencionado, porque el Copleston en ese debate que invito, no importa si seas ateo, agnóstico, deísta, panteísta, a ver ese debate, Copleston objetivamente lo pone contra las cuerdas y básicamente no sabe qué responder. Pero yo en temas de lógica sí lo recomendaría muchísimo. Claro, o sea, yo también lo colocaría en recomendable y a ver, creo que incluso, ¿no? Si es que nos salimos del paradigma de que prácticamente por Copleston es que inicia esta revolución de los positivistas lógicos en contra de nociones metafísicas, lo cual ya le hace daño a su reputación filosófica en cierto sentido, creo que igual, ¿no? De cierta forma, haber sido de los primeros incitadores, por no decir de los primeros que revolucionaron esta idea en contra de la filosofía hegeliana, lo cual es muy difícil. Recordemos que sacar a un hegeliano de su visión hegeliana es algo muy difícil, creo que es algo de reconocer en Russell, ¿no? Russell aporta también mucho a la filosofía de las matemáticas, También, a sus formalismos, o sea, creo que tiene muchos aportes. El problema es que las consecuencias de no hacer ciertas aclaraciones en sus aportes, de que, por ejemplo, ¿no? Posteriormente, con esta revolución en contra de ciertas nociones metafísicas por parte de los positivistas lógicos, creo que ahí es el aspecto que le hace daño a su reputación, pero aunque le haga daño, igual sus aportes siguen siendo muy fuertes. Creo que incluso de la lista de los recomendables, yo lo dejaría en primero o en segundo lugar, en la lista de los recomendables, sinceramente, a eh, Russell. ¿y quién está en primero? Ya me he olvidado, porque En este momento está Hume, pero luego vamos a hacer, evidentemente, ¿no? Un sorteo por cada línea. A ver, dale, ni siquiera me suena su nombre. Bing Hai, no me suena su nombre. no. De todos los demás sí me han sonado. Uy, este es uno de mis filósofos favoritos, Cicerón. A ver, a Cicerón, creo que no has leído a Cicerón o sí No, has no, leído ciertas cosas. en absoluto. Bueno, digamos que Cicerón escribió mucho sobre teoría política, escribió mucho sobre el discurso. A él se le debe que San Agustín siguiera tanto la noción de verdad. Cicerón era lo que se conocería como en su momento un revolucionario conservador, ¿no? Una noción medio rara. Fue atacado prácticamente toda su carrera política por los que se conocerían como los populares, ¿no? Y de hecho es bien interesante porque hay un libro, y creo que lo tengo aquí, a ver, Dale. déjame que lo busco, que se llamaba La columna de hierro. Acá está, ¿ya ves? En el que la autora escribe una faceta de Cicerón, en el que Cicerón empezó a sentir una especie de apego por los relatos de los judíos con respecto a su Mesías. Entonces, sin ningún problema se podría decir que Cicerón esperaba al Mesías de los judíos, esperaba conocerlo. Entonces, Cicerón fue una persona muy acertada en su momento. Para mí es uno de los filósofos o mejor dicho, es uno de los representantes del conservadurismo más fuertes, porque recordemos, ¿no? Yo hago una distinción de tipos de conservadurismo. El conservadurismo más contemporáneo, el que surgiría por los ingleses, ¿no? Y el conservadurismo teológico. Entonces, yo considero que Cicerón es un representante de una especie de conservadurismo teológico. Incluso a él se lo considera como padre del eclecticismo. Entonces, Cicerón ha tenido muy buenos aportes con respecto a toda la historia filosófica posterior. Considerarlo como padre del eclecticismo para mí es mucho. Y luego, ¿no? Su defensa de los valores, de las virtudes. Cicerón defendía mucho este postulado de la ética de las virtudes y pues su vida es muy preciosa. Yo considero que cualquier persona
quiera ser conservadora o que no entienda bien lo que es el conservadurismo en este siglo debido a tantas ramas que hay, ¿no? El paleoconservadurismo, el conservadurismo inglés, el conservadurismo francés, debería de refugiarse en una lectura de Cicerón directamente, en sus discursos o en su biografía directamente, ¿no? Como se podría encontrar en la columna de Hierro, y se va a dar cuenta que el nivel de lucidez de Cicerón era muy interesante. No sé si ponerlo en maestro o en recomendable. Yo lo pondría en maestro, pero como dije al inicio, por una influencia que tuvo directamente en mí. Por Cicerón es que me di cuenta que la política tenía salvación, porque yo consideraba la política en sí misma es un modo de separar al poder de su carácter trascendental, ¿no? ¿Por qué? Porque, en la política actual, la política tiene que ser secular, porque ya no estamos en una monarquía, ¿no? Según las normas actuales. Entonces, ¿por qué la política actual estaba tan perdida? Porque la política actual es secular, el poder está secularizado, el poder no está buscando digamos, una aceptación del padre, una correcta adecuación de los valores con el prójimo, sino que la política busca servirse del poder que tienen momentáneamente los políticos, buscan servirse del poder que la gente les da. Entonces, en su momento en el cual yo consideraba a la política perdida, aparece Cicerón, y bueno, creo que para mí Cicerón iría en el aspecto de maestro, ¿no? Pero más, como dije, por un carácter personal de toda la influencia que ha tenido. ¿Por qué? Porque muchos de los escritos de Cicerón están perdidos, y él ha sido reconocido por San Ambrosio, por San Agustín, ha sido reconocido por muchos filósofos de peso como una de sus influencias más grandes y más importantes. Entonces, imagínate, no tenemos ni siquiera el 20% o 30% de todo lo que escribió Cicerón, y aún así, con lo poco que tenemos de él, muchas personas han recibido una influencia directa, por lo menos en el aspecto de la retórica, en el aspecto de la política, y también en un aspecto metafísico, de cierta forma, ¿no? El análisis de las virtudes últimas como un modo de vivir la vida, incluso, ¿no? Cicerón decía, todo hombre busca la felicidad y encuentra la felicidad en la verdad, ¿no? Entonces, yo a Cicerón lo dejo como maestro, digas lo que digas, no lo muevo de aquí, lo dejo ahí. Demócrito. ¿Has leído a Demócrito? No, sinceramente no. Ya, vamos a sacar a Demócrito. A ver, Erasmus lo saco. Aristippus también lo saco, me suena, pero lo saco. Vamos a sacar a los que no sean muy polémicos para que esto no se expanda demasiado, porque vamos 45 minutos y vamos a los polémicos de una vez. ¿Quieres dejar a Bacon o lo sacamos? No considero que Bacon sea muy polémico. No, vamos a sacarlo. Ya. A Buda, porque creo que Buda es recontra polémico, pero hay una problemática con respecto a considerarlo filósofo, ¿no? Yo considero que Buda sí era filósofo, pero hay un error, ¿no? Hay dos bulos en Occidente que se cometen mucho. Uno, considerar que Buda es un dios, ¿no? Es una noción de Dios. Este es un error, porque, digamos, en Asia existe una deidad que se conoce como Budai, que es un gordito de la fortuna, que digamos, es una deidad de diferentes regiones de Asia, y se lo confunde con Buda, que es Buda Gautama o Siddhartha Buda, que es el personaje flaquito, de cabello largo, etcétera, ¿no? Entonces, primero que Buda es un título, no es una persona, solamente que aquí seguramente está refiriéndose a el primer Buda, a Buda Gautama, ¿no? Entonces, el primer Buda, primero que no rechazaba la idea de un Dios, sino que rechazaba que nosotros podíamos encontrar a Dios alejándonos de lo físico y buscando dentro de nosotros mismos. Una especie de, digamos, panteísmo, pero no fisicalista, sino una especie de panteísmo trascendental, algo medio loco, ¿no? Que el mundo estaba dentro de nosotros mismos y que nosotros mismos encontrábamos mediante el samsara, la última verdad de las cosas. Recién ahí trascendíamos, renacíamos según Buda. Entonces, Buda tenía postulados interesantes. El primer Buda, que es al cual he investigado más. Yo lo dejaría en recomendable, simplemente, porque Buda es muy recomendable. Ya. Ya. O hasta no tengo objeción, señoría. Ya. Bueno, ahora vamos a
uno que es un poco polémico, bueno, no es un poco, es bastante polémico, a Leibniz. Bueno, mira, sí, lo que yo lo critico a Leibniz, porque Leibniz, él tenía acceso a las obras de los escolásticos, principalmente de Aquino, y el ¿Ya? error de Leibniz ha sido, él dice, lo voy a parafrasear, pero esto dice en sus nuevos ensayos sobre el entendimiento humano, él dice que hay que, obviamente, respetar a los antiguos, pero mejorarlos. Y en ese post de mejorarlos, él no ha querido como darles su crédito, darles su autoría, sino que, por ejemplo, cualquiera va a aceptar que la noción de contingencia y de necesidad de Leibniz es una forma general y muy simplificada de la contingencia y necesariedad en el tomismo, por ejemplo. Entonces, ese es el gran pecado de Leibniz, creerse capaz de poder mejorar a los antiguos. What the fuck estoy yo. Y Sí, sí, bueno, sí. nada, me gusta su sistema metafísico. ¿Por qué? Porque es una manera de un tipo de ilemorfismo, ¿sí? Porque el hecho de que lo material, a últimas cuentas, dependa de los átomos formales, que viene siendo como las formas sustanciales de cada cosa particular del mundo, se asemeja a Aristóteles ciertamente, pero sí también les rechazo cosas como, por ejemplo, el hecho de los mundos posibles, y que él era un determinista contingentista, ¿sí? O sea, él decía que en este mundo posible las cosas ya están determinadas, negando el libre albedrío, pero decía que en otro mundo posible podría estar determinado de otra manera. Entonces yo le niego esas cosas, pero yo lo pondré en un auto recomendable porque entre él y Spinoza me parecen los dos mejores racionalistas para leer y para introducirse en el racionalismo. Y lo dice un ex racionalista. Fuertes declaraciones. Te van a hacer un clip, Carlos. No, pero me gusta en sí. ¿Crees que ¿Cómo? ya colocamos a Fichte como un filósofo polemista o no? A Fichte. Porque creo que Fichte no ha sido muy polémico. O lo estoy O sea, diciendo desde... me has puesto a mí en la pantalla, no sé por qué. Espérate, es que estoy acomodando todo bonito y para que no se distraigan y puedan escucharte es que he separado la pantalla. Ah, bien, bien, bien. No, o sea, sinceramente Fichte únicamente lo conozco por nombre y sé que es un idealista, pero nada más. Espérate, estoy buscando aquí. Bueno, incluso creo que podemos hacer parte 2, porque hay muchos que vamos a tener que dejar afuera porque son no son muy polemistas y pues para que no nos pasemos el tiempo, que ya casi vamos una hora y tal cual dijimos una hora, así que vamos casi al tiempo. Entonces, a mí la verdad que me gusta bastante Leibniz porque en su momento encontré un refugio en él cuando buscaba, ¿no? Una explicación de lo que... Hay una secta, porque se la puede llamar secta, que parte de una corriente protestante que busca conciliar, ¿no? El actuar humano, el libre albedrío con Dios. ¿Dónde es que está Dios mientras que el hombre está haciendo las cosas, ¿no? Lo cual en su momento se me hizo como una pregunta compleja de responder. ¿Cómo puedo responder esto? ¿Dónde está el hombre mientras que Dios está actuando? Lo que pasa es que Dios no actúa, evidentemente, ¿no? Dios es completamente. Pero ahí es donde yo encontré un refugio en Leibniz con sus mónadas, ¿no? Entonces, por eso yo lo colocaría en recomendable. ¿Tú dónde lo colocarías? O en maestro, Bueno, porque recordemos, ¿no? Es considerado uno de los últimos filósofos, o mejor dicho, el último gran filósofo universal. No me acuerdo qué universidad le dio ese título. Recuerdo que una vez hice una búsqueda bien larga para encontrarlo y encontré que fue una universidad que se llamaba Leibniz también, pero que fue en una conferencia internacional. No es que le dieron ese nombre porque se le dio la gana, fue durante una claro. conferencia internacional. Uh-huh. Bueno, yo sí le podría poner maestro porque vos acordate que Leibniz ha sido estudiado por siglos por personas eh, por filósofos tan relevantes como Hume, como Kant, como Hegel, hasta perdón, hasta por los posmodernos. Entonces sí lo podríamos llamar maestro en el sentido que ha tenido una influencia que muy pocos han tenido en la historia de la filosofía. Por ejemplo, Isaac Newton es completamente relevante en el aspecto de la física, ¿no? Claro.
Y yo considero que si estuviéramos haciendo una lista de representantes de la física, Isaac Newton podría ir en maestro sin ningún problema o incluso en basadísimo, si no fuese porque muchos de sus postulados han sido refutados en la actualidad, ¿no? Entonces, creo que sí podríamos ir porque cuando ambos descubren el cálculo inferencial, digamos que Leibniz fue un poco rebajado por el mundo académico debido a que se lo empezó a considerar como un copión, ¿no? Claro, claro, es así. Evidentemente luego se demostró que no copió nada. Entonces, pese a, digamos, esa funa que tuvo en su momento, terminó siendo uno de los pensadores y lógicos más importantes y matemáticos más importantes de sus tiempos. Entonces yo se lo colocaría como maestro. Ahora, tenemos a el que le quita el puesto a Aristóteles. No, ¿Qué opinas? no sé, ¿qué dirías vos? A la Hegel es... a mí me pasa algo. Yo conocí ese meme que decía, Hegel es muy complejo, Hegel es imposible de entender, de leer. Leo a Hegel y se me hace muy sencillo. Lo sigo leyendo y recién me doy cuenta que evidentemente, pese a que es sencillo en ciertas cosas, es complejo en otras. Claro. Por ejemplo, en su teoría política es muy sencillo, es muy básico y de hecho me gusta porque en sus escritos hace una reformulación de lo que se conocería como justnaturalismo, justpositivismo, ¿no? Cuando habla de cómo es que una cosa es que el derecho emerja de la tierra y otra cosa es que nosotros comprendamos el derecho como ya una planta crecida o algo así, da un ejemplo. Así que en un sentido político creo que Hegel es muy fácil de comprender, pero en un sentido ya metafísico y ontológico creo que ahí es donde Hegel es un poco más complejo. ¿Por qué? Porque incluso hay personas que dicen que Hegel hace una defensa de la Trinidad, pero de una manera un poco rebuscada, ¿no? Esta noción de que el hombre está dividido en dos partes, ¿no? Aunque Hegel era más, no le gustaban tanto los dualismos, era más pro de los trilemas, en donde dice, ¿no? El hombre está dividido en dos partes, una parte que es el mundo y otra parte que es lo trascendente. Lo trascendente surge cuando piensa sobre sí mismo y el mundo surge cuando piensa sobre el otro, ¿no? Es algo bien interesante. O sea, incluso Hegel tiene un libro defendiendo, o bueno, no defendiendo, sino analizando a Jesucristo y muchos de sus postulados yo considero que pueden servir perfectamente cuando nos enfrentamos a, no sé, a un ateo que no entienda por qué la finitud es parte fundamental, es, digamos, una corrupción propia de la sustancia de las personas, pero que eso no quita que su esencia siga perenne, ¿no? Hegel, además, aborda muchas nociones cristianas, aborda la concupiscencia. Entonces, no sé, Hegel es, digamos, un poco completo, peligroso de recomendar, pero claro, pero es muy completo. Para mí Hegel es muy completo. A las finales te vas dando cuenta que él va cerrando todo su sistema, explicando sus presupuestos, ¿no? Entonces, cuando alguien dice, no, Hegel habla sin sentido, pues realmente es porque no está entendiendo todavía a Hegel. Solamente claro, que hay que entender cómo es que él va cerrando su sistema. Es como los que critican a Heidegger de oscuro sin haberlo leído. Claro, o como los que dicen, ¿no? Claro, o sea, es como criticar a un Aristóteles simplemente diciendo, Aristóteles no sabía de química, no sé quién hizo esa crítica que dijo, ¿no? Aristóteles ha sido superado por cualquier estudiante de primaria en la actualidad, porque cualquier estudiante de primaria, sabe, creo que fue Ricardo, no sabe más química que Aristóteles, como que, what the fuck, ¿qué le pasa a esta persona? Una cosa con la otra. Sí, pues. Bueno, evidentemente no sé si ponerlo en basado o si ponerlo en maestro. ¿Tú qué opinas? Claro, a ver, el tema está en que los únicos basados pueden ser los realistas y el idealista.
Ya, Ya, no, pues ya, mira. pero claro, a ver, o sea, tomando el tema histórico en serio, Hegel sí ha sido relevante, nadie le puede quitar y que ha sido, para mí ha superado ampliamente a Kant. Para mí, comparar a Kant con Hegel es como comparar a un Aquino en sus inicios con Aristóteles en su madurez. Y el hecho de que tenga esa rigurosidad, más allá de sus postulados metafísicos lógicos, porque él creo que ha llegado a negar el principio de no contradicción en pos de un trilema, como vos has dicho, eh, me parece bueno, am- a- a- más allá de que haya, por ejemplo, influenciado a Karl Marx y a todo este marxismo bercheta, y que por culpa de Hegel exista Diego Rosarino hoy día, pero yo lo pondría envasado, puede ser. Mira, incluso estaba buscando este librito porque se me hace interesante que un libro que se llama Teoría del Conocimiento, el realismo crítico y los juicios sintéticos a priori, ¿no? Evidentemente hace esta distinción de los tipos de realismo en el que el realismo crítico podría considerarse un antónimo del realismo ingenuo, pero que ¿cómo es que un libro que se supone que defiende el realismo resalta la relevancia de Hegel para que la gente no se olvide? Por ejemplo, ¿no? Acá dice, espérate, acá hay una frase interesante que dice, el realismo es un axioma para la ciencia, un teorema para la nociología y una hipótesis para la metafísica. Entonces, como es algo fundamental para la ciencia, muchas veces se crea este prejuicio de que si algo no es realismo, si algo no es realismo es porque es equívoco automáticamente. Entonces, con Hegel uno se da cuenta que no es así. Además, también quiero leer acá esta frase porque las hubiera tenido preparadas, hubiera sido mejor, creo, pero a ver, espérate. Este es un libro de José Ferrater Mora, Cuatro visiones de la historia universal, es muy bueno, en el que analiza, ¿no?, que la historia no se comprendía sino hasta cierto punto y analiza a cuatro autores diferentes. Analiza a San Agustín, analiza a Voltaire, analiza a Hegel y analiza a Vico. Entonces, cuando analiza a Hegel, dice lo siguiente, y acá lo quiero leer, espérate porque esta frase es muy interesante y fue una de las que hizo que me interesara más por leer, a ver, dice, por leer a Hegel, ¿no? Dice, en 1870, un siglo después del nacimiento de Hegel, y para conmemorar esta fecha, apareció un libro de Carl Ludwig Michelet, que llevaba un extraño título, Hegel, el filósofo universal jamás refutado. Este libro, que es como casi todos los libros, un símbolo, fue escrito justamente en un momento en el que tras una incomparable pol, 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 polvareda, bueno, parecía definidamente muerta la gran construcción intelectual hegeliana, pero Hegel enseñó ya que nada muere definitivamente y que toda muerte es una negación que vuelve a ser negada, eludir a Hegel, hacer la zancadilla a Hegel. Fue el ideal de un tiempo, ¿no? Haciendo referencia a que cuando alguien dice, ¿no?, está refutando a Hegel, pues evidentemente está dándole la razón a Hegel. En ese Ah, sentido, lo está reviviendo, ¿no? Es algo tiene bien mucho. interesante. Sí, es algo bien interesante. Y es algo que necesita ser explicado, ¿no? A ver, Obviamente. continuamos con Heráclitos. ¿Quieres hablar de Heráclitos? Creo que no es muy polémico, Heráclito. No, y además que, o sea, he leído sí una vez, he leído sus fragmentos, pero claro, como son fragmentos, uno no puede captar bien sus ideas, y bueno, caen estos errores de comprender que para Heráclito absolutamente todo fluye y no existe una pizca de actualidad, cuando para él sí existía. Creo que era el amor y el odio, o el fuego y el frío, algo así, que eran esa permanencia que había en las cosas que permitía ese constante devenir. Pero era como un 80% de devenir y 20% de permanencia, algo así. Pero que nosotros sí deveníamos bastante. Ángel no es el mismo que cuando inició este directo. Pero, y él lo comparaba con el fuego, ¿por qué? Porque el fuego constantemente, digamos, deviene, cambia. ¿Por qué? Porque entre más viva está la llama, distinta es, por así decirlo. Pero bueno, yo A ver, sí,
Te voy a dar el honor de que elijas a los 4 últimos. Tienes a Kant, tienes a Kierkegaard, tienes a Lao Tzu, tienes a John Locke, tienes a Heidegger, tienes a Nietzsche, tienes a Maquiavelo, tienes a Spinoza, a Sartre, digo, a Carlos, nada, mentira, tienes a Sartre, tienes a Sócrates, tienes a Gramsci, tienes a Tomás de Aquino, creo, no sé quién es este personaje. Nada, mentira, tienes a Parménides, tienes a Protágoras, tienes a Descartes, tienes a Rousseau, tienes a tu filósofa favorita, Simone de Beauvoir, Claro, obvio. tienes a Foucault y tienes a Derrida, tienes a Wittgenstein y tienes a Adam Smith. Y hay otros más abajo que no he podido subir, como por ejemplo tienes a Gödel, tienes a Aldous Huxley. Entonces iniciemos por Kant. Ya, Kant. Kant sí es polemístico. A ver, Es ¿dónde polémico. colocarías a Kant y por qué? ¿Por qué acá? Bueno, porque últimamente lo vengo estudiando bastante de la mano de las tres críticas de Roger Bernard. Es un buen libro para ir leyendo mientras lee la crítica de la razón pura. Encima es muy buen filósofo porque, qué sé yo, su libro debe ser 250 páginas y en esas 250 páginas te hace resúmenes sobre las tres críticas. La crítica de la razón pura, de la razón práctica y del juicio, creo que son así. Y ya, que alguien con esa capacidad intelectual eh, pueda resumir y explicar los capítulos de forma sencilla, de manera tan magna, es un mérito que se debe aceptar. Pero a mí se me gusta Kant, ¿por qué? Porque implica un superamiento de precisamente el racionalismo y el empirismo de su tiempo, ¿sí? O sea, él ha superado a Wolff y él ha superado a todos esos empiristas que venían de la mano de Hume. O sea, me gusta porque él ha sabido superar de alguna manera, obviamente él sigue siendo un idealista, pero él ha sabido superar cercanamente al realismo todos estos problemas metafísicos en los que caían. Por ejemplo, el tema de Leibniz, que vos lo mencionabas de las mónadas en realidad no se relacionan, sino que casualmente se conectan, ¿sí? O sea, en el sentido de que mi alma no es la que está haciendo que mi cuerpo hable, sino que casualmente mi alma habla y mi boca se mueve. Entonces, en ese sentido a mí Kant me gusta. Sí, obviamente, yo no le voy a negar que sus presupuestos metafísicos son malos, porque él tiene una dependencia intelectual grande, pero sí es un autor que obviamente no le voy a decir a alguien que se vaya a leer directamente a Kant, porque por ejemplo cuando usaba Twitter, las personas decían, voy a comenzar la filosofía leyendo a Hegel o leyendo a Kant, y es como que, what the fuck. Pero, No. claro, sí, yo sí los recomendaría, es un buen filósofo. Obviamente, yo en la parte ética, yo tendría mucho cuidado porque para mí Kant es un preámbulo al secularismo moderno. Bueno, yo incluso considero que con Kant podríamos, digamos, encontrar buenos argumentos a favor de la existencia de Dios. Muy buenos, si uno de ellos estaría dentro de su ética, ¿no? Estoy de acuerdo con lo que dices, pero en algún punto dices, no, pero sigue siendo un idealista. Recordemos que tanto el empirismo como el racionalismo, como el realismo y el idealismo tienen muchas parcelas hasta el punto en el que puede haber un tipo de idealismo que se parezca a un realismo y puede haber un tipo de realismo que se parezca, ¿no? Entonces, en este caso, ¿no considerarías que sería mejor llamar a Kant fenomenista? ¿Qué opinas? Y puede ser porque, a ver, claro, se lo llama idealista porque él divide como Platón, porque él directamente habla sobre Platón en la dialéctica trascendental o en la analítica, no me acuerdo, porque él divide el mundo justamente, el mundo de las apariencias, que es este, que vos lo creas. ¿Por qué? Porque Hume ya había dicho que no hay forma en las cosas y que solamente hay colecciones de accidentes. Y después, bueno, está preguntarse, vos tienes una materia caótica que vos en tu mente la ordenas. Ahora, ¿qué tiene esa materia caótica? Ahí es donde Kant acepta la existencia de la sustancia. Por eso, para mí, él se acerca, porque él divide el noúmeno, la sustancia, en negativo y positivo. Kant decía, yo directamente, negativamente, yo no puedo conocer la sustancia, ¿sí? Porque rompería todo su esquema metafísico. Pero positivamente él dice, bueno, la sustancia existe, evidentemente, porque nos da en parte la materia caótica, pero puede ser de otro tipo de materialidad a lo cual nuestros sentidos no pueden acceder, por así decirlo. Pero claro, se lo llama idealista trascendental porque trascendental para Kant es algo a priori. O sea, Kant apela a un tipo de innatismo porque vos creas ya desde tu mente ordenando toda la materia caótica que te llega mediante tus sentidos. Entonces,
sí, obviamente fenomenalista, Fenomenista. fenomenista, obviamente porque en eso se basa, y creo que Husserl se va a basar en Kant para hablar del fenómeno, y, o sea, sí, pero sin olvidar que, o sea, él se asemeja al realismo, pero da más constancia al idealismo, cosa que, por ejemplo, Hume rechazaría de facto. Eso es lo más gracioso. Por supuesto. Estoy tratando de recordar porque este formato recuerdo que lo vi a el máximo filósofo de toda la historia mexicano, Diego Rosarín, que Eso es dijo que mejor que Guinness Analítico. no se va a enojar el mono porque lo insultes así. A ver, pero creo que él dijo que Kant es relevante porque con Kant inició la crítica, creo dijo, ¿no? ¿Tienes, Oh, what the fuck. ¿Tienes algún comentario a dicha cita tan, Tan tan, polémica. tan sabia, tan sabia? Bueno, a ver, entendamos que para Kant la crítica es el análisis de paso a paso. Por eso, si uno quiere entender el título de Crítica a la razón pura, es análisis de la metafísica cartesiana, es básicamente eso, porque la razón pura, desprovista de los sentidos y de la experiencia, lo que Kant critica en la ilusión trascendental, es esa metafísica. Entonces, crítica para Kant es el análisis paso a paso de algo. Y eso, creo que vamos a estar de acuerdo los dos, que históricamente viene de literalmente Tales de Mileto. Sí, pues, incluso hasta podríamos decir que de mucho antes, sin ningún problema, ¿no? Si es que nos vamos hacia cómo es que las culturas, mediante su ideografía, pasaban de un modo de entender el mundo a otro, ¿no? Incluso nos podríamos ir hasta no sé, hasta los incas, ¿no? Cómo es que aprendían mediante el análisis de sus tierras, ¿no? De sus propias tierras, qué lugares deberían de ser cosechables y qué no, ¿no? Entonces, Claro, y eso es creo, el crítico. claro, y eso es tener un pensamiento crítico, ¿no? Incluso si es que hablamos, no, que crítico es considerar sobre tus propias creencias, pues bueno, es algo que ya hacían los hebreos, ¿no? Cuando aparecía una formulación que iba en contra de la tradición oral en los hebreos, había una autocrítica sobre si es que esto era correcto o no a O la no, luz de la revelación, etcétera, ¿no? Ya, entonces acá lo colocaríamos en maestro, claro, evidentemente. maestro. Sí, sí. Ya. Ahora, tienes que elegir al segundo. Tienes a Kierkegaard, a Lao Tzu, a John Locke, a Heidegger, a Nietzsche, a Maquiavelo, a Spinoza, a Sartre, a Sócrates, a Gramsci, a Tomás de Aquino, a Aquí no, ya. Parménides, a Tomás de Aquino. Ya, a ver, a Bueno, Tomás de Aquino. obviamente, como ha indicado el gran filósofo y metafísico de la época, Diego Rosarín, Tomás de Aquino se ha visto superado por Simón de Beauvoir, pero, Miércoles. ¿Verdad? En su esquema colocaba por encima, ¿verdad? Me has hecho acordar, Dios mío. Ya, bueno. bueno, pero ¿Por qué basado? obviamente, ¿por qué basado? Bueno, porque él ha podido, o acordémonos que, como os he dicho hace un momento, la dominancia escolástica era de San Agustín. Entonces, ¿qué pasaba? Literalmente Santo Tomás con San Alberto Magno eran perseguidos intelectualmente y hasta cierto punto políticos por ir en contra de el realismo extremo, porque no es idealismo Platón, del realismo extremo de Platón, por considerar más con Aristóteles, porque obviamente, si yo te pongo a Platón y a Aristóteles, obviamente Aristóteles gana, pero en ese sentido me parece bueno, porque él ya desde sus inicios, imagínate, con 25 años, él podía captar cosas que quizás una persona de su tiempo le costaría años entender. Por eso él escribe su corta obra, Los Principios de la Naturaleza, para que sus compañeros eh, precisamente puedan entender más fácilmente a Aristóteles. De hecho, hay una historia que no sé si la habrás escuchado, que la ha contado Enric en un video, en donde como Santo Tomás era muy tímido, era el típico chico callado de la clase, no sé si era tu caso, el mío sí, lamentablemente, Ya. pero, ¿Por qué pero lamentable? Está bien, no te preocupes. hay que ser sociables, ¿verdad? Somos seres políticos, como decía Aristóteles. Pero bueno, nada. Es como San Alberto Magno estaba explicando la tesis y veía que Santo Tomás, obviamente, como una persona que casi no interactuaba, pensaba que no le había prestado ni un pico de atención. Entonces dice, a ver, Aquino, perdón, a ver, Tomasio, Tomás, sí. levántate y explica lo que acabo de explicar. Y él literalmente se levanta
explica el tema, pero mejor. Y bueno, ahí es donde sale la frase de que de él se burlaban porque le decían buey mudo, y San Alberto Magno le replica a sus compañeros diciéndole, ustedes se burlan de él diciéndole buey mudo, pero yo le digo que este buey dará mugidos tan fuertes que resonarán por el mundo entero, así profetizando toda su influencia. Pero es Wow, un filósofo, increíble. es un filósofo Sí. muy sistemático que ha hecho lo imposible para defender su fe, y por eso basado. El güey mudo de Sicilia, sí, así es Sí, como se lo conocía completamente, ¿no? Y claro, o sea, Aquino, tardaríamos mucho tiempo explicando por qué es que Aquino incluso superó a Aristóteles, ¿no? Sus meditaciones llegaron a un nivel de profundidad de la metafísica que hasta el día de hoy incluso tenemos muchas anécdotas, ¿no? En el que hay filósofos de la ciencia o filósofos que estudian la ontología que han creado un argumento y que realmente es algo que Aquino ya, ya lo has refutado, o ya claro, ya, abordado. claro que él ya se había anticipado hace Casi prácticamente 8 siglos. claro, hace casi 1000 años ya se había anticipado y había creado, ¿no? Lo que como hombres de hierro para fortalecer Claro, incluso mejor ese argumento que aquel filósofo de la ciencia actual de pleno siglo XXI la ejercitó más, o sea, creó un argumento metafísico, o sea, suponiendo los presupuestos de la ciencia, o sea, un argumento mucho más robusto y lo terminó refutando en sí mismo, ¿no? claro. Además, recuerdo que en una conferencia que le hacen a Humberto Eco, le preguntan por qué es que él eligió hacer su tesis sobre Santo Tomás de Aquino, el problema estético en Santo Tomás de Aquino, ¿no? Recordemos, Humberto Eco tiene manuales sobre filosofía, historia de la semiótica, historia de la lingüística, es uno de los personajes más leídos, incluso es, si no, la persona con la biblioteca personal más grande en el mundo, con la biblioteca personal. Evidentemente ya falleció, pero si buscan en YouTube la biblioteca personal de Humberto Eco, se van a dar cuenta que su biblioteca personal parecía una biblioteca pública tremenda. Entonces, el propio Humberto Eco, autodenominado agnóstico, ¿no? Comenta que para él Santo Tomás de Aquino es la persona más inteligente que ha pisado la tierra, ¿no? Para él la supremacía intelectual de Santo Tomás de Aquino es algo que no se ha visto. Claro. Nada que Albert Einstein, nada que sí, cualquier otro pensador que uno considere el más brillante, ¿no? Santo Tomás de Aquino estaba por encima porque su modelo no solamente superaba el de Aristóteles, ¿no? Recordemos, cuál es el criterio que yo utilicé para meritar que Aristóteles estaba basado? Era que su sistema cerraba completamente, a lo cual si alguien entraba podía comprender a la realidad bajo ciertas respuestas fundamentales y entendía el mundo y entendía a la vida. Entonces, eso mismo pasa, pero más completo en Santo Tomás. ¿Por qué? Porque en Santo Tomás ya se aborda un tema ontológico metafísico más complejo. Como dije, no vamos a tomarnos aquí el tiempo de explicar todos los puntos porque es algo que tarda años de estudio, pero Santo Tomás de Aquino es muy recomendado. ¿Cómo recomendarías a las personas introducirse en Santo Tomás? Porque hay muchas personas que dicen leyendo a la Suma directamente, pero recordemos que la Suma está pensada para estudiantes de teología. Piensa en una Claro. persona que no sabe nada de teología, ¿cómo recomendarías introducirse? Si es que quiere introducirse a la filosofía con Santo Para, Tomás, creo que es algo un poco complejo, pero ¿qué claro que sí. recomendación harías? Bueno, el primero que recomendaría es que siempre recomiendo el libro de Fesser de Aquinas o Aquino, porque es un libro muy didáctico, que empiece desde el capítulo 2, porque el capítulo 1 enteramente trata sobre su biografía, y ahí las personas más que todo quieren saber la filosofía, pero entonces uno empezaría por el libro de Fesser, y podría buscar el libro de Cornelio Fabro, que se llama Introducción a Santo Tomás de Aquino. Y bueno, después podría ir por introducciones más rígidas, como por ejemplo la de Gilson, o puede ser ¿cómo se llama este? Eduardo Folmet tiene en la Biblioteca Clásica de Gredos un estudio introductorio de Santo Tomás con citas selectivas de la Suma Teológica y Suma contra Gentiles, explicando introductoriamente de manera muy completa los conceptos básicos de Santo Tomás,
el tema de las vías, el ilemorfismo, etcétera. Cosas fundamentales para entender a Santo Tomás. Pero obviamente, como yo siempre recomiendo, primero hay que leer a Aristóteles para entender a Santo Tomás. Pero eso recomendaría Claro. de base. Es cierto, es cierto, ¿no? Incluso, acá tengo el libro que mencionaste de los principios de la naturaleza. ¿Por qué es que es fundamental leer a Aristóteles? Porque en el capítulo primero de los principios de la naturaleza, Santo Tomás comienza. Ha de conocerse que algo que puede ser, aunque no sea, no, perdón, ha de conocerse que algo puede ser, aunque no sea, y asimismo que algo es. Lo que puede ser se dice que está en potencia y lo que ya es que está en acto, ¿no? Evidentemente ya está utilizando el lenguaje de él, esta girita, entonces, y también recomendaría, por lo menos si es que no se quieren leer a Aristóteles, porque les tardaría mucho tiempo, buscar alguna tesis en las cuales se explique las nociones básicas de Aristóteles y no releído, recuérdense eso, porque hay veces en las cuales se intenta releer a Aristóteles y se reduce su lenguaje a uno que intente ser más comprensible para la actualidad, pero recuerden algo, lo que es política para Aristóteles no es lo mismo que lo que es política para nosotros. Entonces, hay muchas nociones que utilizaba Aristóteles que incluso pueden tener un desplazamiento semántico como cultismos, o sea, puede ser un cultismo tal cual, pero englobar ya no solo una definición, sino un concepto completamente diferente. Así que si van a leer a Aristóteles, tengan cuidado con eso, tengan cuidado con las nociones que muchas veces personas cometen el error de decir Aristóteles se refería con política que la política era así, 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 pero la política Claro, para Aristóteles era muy diferente. claro, el tema de la teleología, cuando se critica la quinta vía, cuando se habla de finalidad, las personas modernamente creen que algo se dirige a un fin conscientemente. Eso es un error básico. Claro, claro, los que dicen haber refutado a Santo Tomás en TikTok, ¿no? O sea, Claro. realmente yo no sé si es que eso debe ser gracioso o debe ser preocupable, porque demuestra que hay muchas personas que tienen un sesgo tan grande que se han dejado pues enterrar por su propia ignorancia, al punto de que realmente creen estar refutando algo que ni siquiera entienden, ¿no? Es algo triste, pero ya, tienes la oportunidad de elegir a un último. Tienes a Kierkegaard, tienes a John Locke, tienes a Heidegger, tienes a Nietzsche, a Maquiavelo, a Spinoza, a Sartre, a Sócrates, a Gramsci, tienes a Vamos a elegir a Descartes. Heidegger. Ya, pero escucha, mira, recuerda que en Maestro tenemos una lista grande, en Basados una lista corta, en Recomendables lista corta, en Interesante corta. Trata de elegir uno que vayas a colocar o en Basado, o en Recomendable, o en Interesante. A ver, acá los tienes. Bueno, entonces sí, te pongo a Heidegger envasado, no por las En críticas que vos me Basado, dices que, ajá, que supuestamente el refuta Kant, eso lo tengo que revisar yo. Ya. mira, eso lo puedes revisar aquí, mira. En esta joyita, revísalo. ¿Cómo se ¿Se ve o llama? no se ve? ¿O no se ve? Un poquito, sí. Creo que se Ya. llamaba Kant y el problema de los filósofos. Kant y el problema de la metafísica se llama. Es Ah, muy interesante. probablemente. Sí, en el que Bueno, Heidegger analiza ciertas nociones kantianas. Luego de ahí hay otros más, uno que menciona Martín Buber en su libro ¿Qué es el hombre?, ¿no? Cómo es que Heidegger analiza nociones kantianas y las supera. Y bueno, entonces, ¿quieres colocar claro, o sea, a Heidegger envasado? ¿Estás seguro? sí, a ver, me voy a fiar de que según vos él le da una vuelta a Kant. Y te voy a explicar por qué lo pongo envasado. Porque el hecho de que un filósofo se pueda coronar, indiscutiblemente si otro materialista te ve como ese filósofo eh, del siglo, ¿sí? Eso ya es un gran mérito. Justamente a Heidegger se lo conoce como el mejor filósofo contemporáneo del siglo pasado. ¿Pero por qué? Bueno, porque justamente Heidegger con el tema del Dasein, cuando yo me autodescubro y yo descubro que mi propia esencia, mi propio ser, porque yo estoy aquí en este mundo para filosofar en virtud de la temporalidad, es justamente que él distingue en esto que me gusta Ujú. muchísimo, que es el Dasein y el Das-Man. Acordémonos que el Das-Man se vendría a traducir algo así del alemán como el hombre que únicamente es, pero no es de Ujú. manera rigurosa, sino que es siguiendo como la marea de las masas. Por eso una característica del Dasein es ser un charlatán, conocer un poco de información y creerse que ya sabe todo el tema, precisamente lo que ya has mencionado, o por ejemplo la falsa curiosidad que uno dice, oh, yo quiero saber sobre esto, pero únicamente porque está de moda.
por ejemplo, el tema de la guerra de Ucrania, que ya salían 50 monitos locos a creerse que ya sabían de geopolítica y por qué Rusia ha invadido Ucrania. Y a mí me parece una buena contribución en ese sentido, porque más allá de si Mario Bunge, porque Mario Bunge para mí es un delirante, si lo saca de epistemología, es un delirante, de metafísica de cada pedazo. A mí me parece que Heidegger es un filósofo muy bueno que anticipó muchísimas cosas. Con su Dasein, él se anticipó toda la posmodernidad. Todo lo que está pasando hoy es lo que ya Heidegger predecía, por así decirlo. Pero me parece un filósofo muy bueno, obviamente en materia de antropología filosófica, porque de eso trata el existencialismo. No sé qué Perfecto. digas vos. Bueno, yo lo poco que he leído a Heidegger me ha sorprendido porque yo inicié leyendo a Heidegger siendo prejuicioso, ¿no? Siendo prejuicioso por todo ese prejuicio que hay incluso en las facultades de filosofía. Heidegger oscuro, Hegel oscuro, todos son idealistas, vamos a descartar a los idealistas, pero realmente cuando vas leyendo a Heidegger te das cuenta que es un pensador muy lúcido y que realmente no es oscuro. Heidegger es claro, el problema es que hay una burla hacia sus nociones. ¿Por qué? Porque la traducción de alemán y español es problemática, ¿no? Esta frase de la nada nadea, o esta frase de, ay, no me acuerdo cuál era, creo que es la síntesis a ver, creo que es la síntesis entre el ser y la nada. Creo que era, ay, no me acuerdo, a ver, espérate, ¿Será déjame. que el hombre es el síntesis del ser y la nada? No era el hombre, espérate. Espérate. Bueno, no me acuerdo dónde es que leí dicha frase, pero hay frases, ¿no? Que muchas personas dicen, bueno, pues que esto no tiene sentido, Heidegger lo escribió por escribir, pero cuando realmente, si es que tienen la honestidad intelectual suficiente como para buscar la razón de ser de dicha frase con su traducción tal cual en alemán, se dan cuenta que es más profundo de lo que parece. Porque cuando Heidegger habla de una síntesis del hacer, de una síntesis entre el ser y entre la nada, refiere a que, por ejemplo, ¿no? Y que es lo mismo que esta frase de lo de la nada nadea, ¿no? Que un hombre, y es un ejemplo que yo uso muchas veces para hacer esta diferencia entre lo que es ser y entre lo que es existir, ¿no? Que cuando el hombre digamos, cambia constantemente por estas percepciones convencionales que consideramos edad, ¿no? Porque la edad es un modo de describir cuántas vueltas le ha dado el planeta Tierra al Sol. Cuando le da una vuelta tenemos un año, otra vuelta tenemos 2 años, otra vuelta 3 años. Entonces, cuando nos separamos de todas esas construcciones, digamos, ¿no? Culturales, nos damos cuenta que sí existe un cambio, porque evidentemente un bebé es más pequeño que lo que soy yo. Entonces, un bebé tiene 1 año, yo tengo 22 años, ¿no? Hay una diferencia. Entonces, yo no puedo ser un bebé, pero yo fui un bebé y ese bebé solamente fui yo en algún momento. Mi yo bebé no fue tu yo bebé, entonces cada uno tiene un bebé. Entonces, ¿no? ¿Qué pasó con mi bebé? ¿Dejó de existir o se transformó? Se transformó, evidentemente. Pero si yo digo, yo soy Ángel de 5 años, ese es un problema tremendo. Yo no soy el Ángel de 5 años porque la medida de 5 años se está refiriendo a cuando el planeta Tierra le dio 5 vueltas al sistema solar. Pero evidentemente ese ente de 5 años que existió en su momento, pues ya no existe. Ahora existe el ángel de 22 años el día 15 del mes de diciembre del año 2022. Entonces, Heidegger a lo que se refiere con que la nada nadea es que ese ángel de 5 años se encuentra en la nada porque ya no existe. Ahora existe el ángel de 22 años. Y el ángel de 23 años también está en la nada porque todavía no existe, pero está por existir. Está por existir en lo que transcurre de 1 año. Y si yo muero mañana, jamás habrá existido. Claro. A eso es a lo que se refiere Heidegger con que se encuentra en la nada, porque si yo muero mañana, jamás habrá existido. Entonces, cuando se refiere a que, bueno, no me acuerdo esta frase, pero evidentemente es una síntesis de, bueno, ya luego cuando me acuerde la frase voy a hacer un video en TikTok explicando en caso alguien quiera saber qué cosa era eso que estaba intentando recordar, pero no me acuerdo. Me di cuenta de que Heidegger realmente sí es claro. No solamente es claro, sino que sus nociones abordan muchos presupuestos
de, como bien dices, situaciones que están pasando en la actualidad en muchas disciplinas, en el absurdismo, en la filosofía de la ciencia, en corrientes metafísicas, incluso en el esoterismo mismo, ¿no? Cualquier Claro. postura recurre a ciertos presupuestos de la racionalidad, la inferencia, la suposición, la necesidad ya no lógica, porque recordemos, hay necesidades lógicas que pueden aplicarse a situaciones estéticas, sino la necesidad metafísica. Entonces, en ese aspecto, yo a Heidegger lo iba a colocar como maestro porque me parece muy bueno por lo poco que he leído hasta ahora de él y como he visto que siempre al parecer tiene una supremacía con respecto a Kant. Cuando lea Kant, parece que lo entiende demasiado bien y le hace ciertas correcciones, ¿no? Por ejemplo, cuando Kant habla de sus 4 preguntas fundamentales, ¿qué me cabe esperar? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo saber? ¿Y qué es el hombre? Heidegger dice, todas esas preguntas se resumen a una sola, ¿a qué es el hombre? ¿No? Y además, resalta incluso mediante un uso más semiótico las preguntas, ¿no? En el que dice, una cosa es preguntar qué es el hombre y otra cosa es preguntar qué es el hombre. Pareciese que fuese la misma pregunta, pero realmente no, porque primero resalta el qué es el hombre, como si el hombre fuese una cosa, y luego pregunta qué es el hombre, cuál es la esencia de el hombre, como 2 preguntas diferentes. Claro. En la primera se asume que el hombre es una cosa y en la segunda que hay una esencia ya no de una cosa, sino de un ser, que es algo muy diferente, ¿no? Entonces, Heidegger sí me parece muy bueno. Bueno, entonces ese fue el último filósofo que elegiste. Nos queda todavía pendiente muchos polémicos como Nietzsche, como Descartes, como Rousseau, como Sartre, como Foucault, como Simone de Beauvoir. Creo que de frente creo que la coloco en Noob. Sí, sí, por favor, por favor. Ya, a ver, eh, ¿cómo ordenaríamos esto? A ver, Aquinos, creo que el de Basado está bien ordenado. ¿Qué opinas? Sí, que primero está Aquino, que no. Sí, sí, sí. Aquino, Aristóteles y Heidegger. Ahora, en maestros es en donde creo que se va a complicar un poco. ¿Tú colocarías a Platón enfrente de todos los demás en lo que Puede respecta ser, a maestros? puede ser porque, por ejemplo, como te decía, Kant se basa en Platón, pero claro, Platón al socialista extremo supera a Platón en va a Kant en ese sentido. Entonces sí, yo lo pondría al frente. Después lo pondría, what the fuck, está Berkeley o estoy viendo mal. No, 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 El no. maestro. Berkeley está en interesante. Ah, sí, sí, ahí está. Bueno, no, pondría Platón, Kant y después Leibniz le sigue, porque, Yo creo que pondría a Hegel delante de Kant, ¿eh? No sé tú. ¿por qué? Por la completud de su sistema. Claro, claro. Además, Bueno, recordemos que Kant infería muchos presupuestos que Hegel respondía sin ningún inconveniente, como por ejemplo, ¿no? Dentro de la ética kantiana, Kant infiere que hay, mediante sus universales, que hay, ¿cómo se llama esto? O sea, mediante sus universales que hay máximas, ¿cómo? No, que mediante sus, máximas. ajá, Ah, máximas, exactamente, pero nunca explica dónde están estas máximas, ¿no? Simplemente las claro, desplaza. Claro, las desplaza a el lado de la razón teórica, que ya, bueno, que la razón teórica se encargue. Entonces, es algo que Hegel jamás hubiera hecho, ¿no? Jamás hubiera dicho, bueno, hay que desplazarlo a un lado en el que no podemos comprender. Incluso, recordemos que Kant, mediante su dialéctica trascendental, suponía que hay cosas que no podemos saber, como cuál es la esencia del hombre, qué cosa es Dios, etcétera, ¿no? Entonces, digamos que se lavaba las manos en ese aspecto. En cambio, Hegel no. Hegel sí le buscaba una explicación hacia qué cosa es el ser, qué cosa es la esencia, qué cosa es Dios, etcétera, ¿no? Por eso yo colocaría a Hegel delante de Kant y tristemente creo que sí dejaría a Cicerón atrás porque lamentablemente se ha perdido mucho de Cicerón y Cicerón para mí tiene más relevancia en la política y en la ética que en la metafísica, entonces lo claro. dejaría al último. Después, En recomendable, ¿vos qué dices? Yo lo dejaría eh, al final a Buda.
Sí, creo que también. Creo que incluso colocaría a Russell delante de Schopenhauer y dejaría Sí, a sí, sí. Hume, Russell, ¿por qué? Porque Hume es fundamental de leerlo para que se pueda entender este debate clásico, ¿no? Entre racionalismo y empirismo, en lo que es fundamental. Luego, Russell es también fundamental para que se pueda entender la filosofía analítica contemporánea, Claro. importantísimo. Luego, Schopenhauer es recomendable para que se pueda entender este divorcio de una noción más, digamos, Trascendentalista. ajá, trascendentalista, en cambio Schopenhauer más absurdista, ¿no? Y finalmente Buda al último, pero igual recomendable porque es interesante de conocer, ¿no? Ahora, en el aspecto interesante, yo dejaría a Giordano Bruno y a Berkeley. Creo que hay muchos que hubieran quedado en el plano interesante. Por ejemplo, a Nietzsche no lo colocaría en Noob, sinceramente. Yo lo colocaría en interesante. ¿Tú? Sí, porque, a ver, con el tema de la ética vital, creo que él era un vitalista porque decía, bueno, Dios ha muerto en un sentido sociológico, las personas abandonan la noción de Dios, entonces hay que buscar una nueva razón para vivir eh, que nos ayude a crecer éticamente, por así decirlo. Entonces, en ese sentido es recomendable porque intenta evitar ese secularismo que daña mediante un reemplazo de Dios. Por eso hay esta frase de que cuando el hombre abandona a Dios, busca un nuevo Dios. Sí, Entonces, además que Nietzsche sí tiene libros de filosofía de la ciencia, lejos de lo que mucha claro, gente cree. Cree que Nietzsche solamente ha escrito sobre poesía, cuando Nietzsche tiene libros sobre filosofía de la ciencia bien marcados y que creo que resaltan los problemas metafísicos a los cuales se sometía la ciencia contemporánea, ¿no? Recordemos, había una frase que cita Joan Leuridan en una entrevista que tiene con Marco Aurelio de Negri, en el que dice, ¿no? Nietzsche resaltó uno de los problemas fundamentales de los cuales estaba suscitando su historia contemporánea. Y es que Nietzsche decía, no, si muchos tuvieron el problema en el siglo pasado de haber depositado su total confianza en la fe, en la actualidad todos tienen el problema de estar depositando su total confianza en la razón. Y explicaba cómo es que la razón, mediante esta convergencia positivista y empirista a la que había caído, tenía muchos problemas metafísicos. Entonces, digamos que creo que es una parte de la historia de Nietzsche que mucha gente no conoce, así que yo lo dejo en la primera fila de interesante, porque creo que sí es interesante leer su filosofía de la ciencia. bueno, yo pondría delante a Berkeley sobre Bruno, más que todo porque sabe más de Berkeley que de Bruno. Ya, ya, a ver, vamos a ponerlo ahí. A ver, un último ya rápido para despedirnos, que vamos 1 hora y media y hay que dejar una segunda parte. Elige a uno más, a ver. Pero, A uno que podría ir en recomendable o en interesante. John Locke, pucha, John sí, Locke creo que es polémico, porque creo que John Locke podría ir incluso en maestro, ¿ah? eh, Porque abordó ciertas nociones fundamentales, o en recomendable, ¿no? Junto con Hume. puede ser, o sea, para mí, o sea, Locke es la superación de Hume porque Locke lo que plantea en su epistemología es que obviamente lo primero que conoces es lo empírico, luego, mediante lo que Hume va a tomar de Locke, es lo que la mente funciona como un principio de unión de las ideas, pero el hecho de que Locke, por ejemplo, para salvarse de este escepticismo radical del empirismo que hace Hume, precisamente él dice la sustancia existe porque todos los accidentes deben estar unidos por algo. Se anticipa a mi crítica sobre la crítica a la sustancia de Hume. Entonces, en ese sentido, yo, obviamente por el tema político y ético, yo le pondría en noob a Locke, pero por el tema metafísico me parece muy bueno. Incluso tiene un argumento de la existencia de Dios que lo tengo que analizar. Entonces, yo sí lo pondría recomendable. Más que todo, adelante incluso Hume, porque si alguien quiere leer a un empirista clásico, yo lo mando a leer a Locke antes que Hume, obviamente. Miércoles, tremendas declaraciones, ¿ah? Sí, de a que vengan de uno. Has puesto a Heidegger envasado, has puesto a Luke por encima de Hume y de Russell. Tremendas declaraciones, te van a hacer unos cuantos clips ahí. Bueno, creo que de ahí lo dejamos, porque si es que continuamos con uno más, vamos a querer uno más y uno más y uno más, etcétera, ¿no? Si quieres, puedes dar un último comentario final de por qué estamos colocando a Simón de Beauvoir como noob.
O sea, a mí se me hace interesante, pero yo la dejo como no. Si quieres, Bueno, da un... dejo, porque es por su dependencia intelectual. La frase mujer no se nace, mujer se hace, es que precisamente es una copia barata de la frase que según este intelectual que te ha refutado Ángel, que nos ha refutado todos, Sebastián Rodríguez. Bueno, la frase mujer se nace, mujer no se hace es literalmente la existencia precede la esencia, como la mujer viene al mundo y no viene determinada, sino que ella se determina por su libertad. Entonces, no hay mujer, hay una cosa que se va a determinar mediante su libertad y mediante su vivencia. Entonces, va en contra un fijismo de la mujer. ¿Pero por qué la ponemos en no? Bueno, porque primeramente ha defendido esta este afecto que personas mayores tienen por personas menores y que Sartre lo va a defender por sí. Entonces, por eso, porque ella no tiene una gran contribución en nada, ella es dependiente intelectualmente de Sartre. Si vos quitas Sartre, Simone de Beauvoir no es nadie, literalmente. Duras declaraciones. Solo te quería hacer una aclaración para que deje de estarse citando esta frase de que la existencia precede a la esencia. Eso lo dice Sartre en su defensa del humanismo, ¿no? El humanismo es un existencialismo, lo dice en sede ética, no lo dice en sede metafísica. Oh, ¿desde cuándo decir algo de plano de lo que es la cosa es ético, no? Pero bueno. ¿Desde cuándo un juicio que analiza los principios de la naturaleza es un juicio ético? Claro, y lo peor es que él nos culpaba de que nosotros no respetamos la distinción entre metafísica y ética, la hipotenusa. La recontripotenusa. Bueno, creo que aquí lo dejamos, chicos. Si es que quieren algún libro, si es que no están de acuerdo con el orden que hemos elegido, les gustaría un conversatorio, un debate, etcétera, ¿no? De por qué es que, por lo menos, no sé, este esquema difiere mucho del que hizo el gran filósofo mexicano Diego Rosarín, en el que colocó a Simón de Beauvoir por encima de Santo Tomás, etcétera, en el que dijo que creo que dijo que Heidegger fue el primer filósofo que se cuestionó sobre el ser, creo dijo, ¿no? Algo Sí, como sí, eso. What the fuck, eso se explica súper, o sea, Dios mío, hay no, no, cientos... lo peor es que el primero que se pregunta por el ser es Parménides, no Heidegger. Es lo peor, no, lo que pasa es que tal vez se refería a, no sé, lo peor es que en alemán, o sea, si es que referimos a Heidegger, en el alemán se complica hacer una diferencia entre lo que es ser y estar, entre incluso entre lo que es ser y lo que es será en futuro. Entonces, si es que lo representamos, ¿no? Con el latín, en el latín es mucho más sencillo trabajar con esta distinción. Entonces, bueno, ni qué decir, ¿no? Incluso con el griego, se supone que el griego fue, o sea, se fue moldeando fundamentalmente para que le sirva a la filosofía. Entonces, en ese sentido, pues bueno, ¿no? Ni qué decir. Ya saben, si es que no están de acuerdo con lo de la lista y dijeran, no, que yo creo que esto podría ir así, pueden dejarlo en los comentarios y pues pactamos un conversatorio más adelante que tal vez sea muy interesante. Y si quieren alguna otra recomendación, le pueden escribir a Carlos, me pueden escribir a mí, voy a estar dejando sus redes sociales ahí en los comentarios, o mejor dicho, en la descripción. Y bueno, pues un abrazo a todos, gracias por habernos visto el día de hoy. Vamos a tratar de hacer la segunda parte, incluso creo que hay una tier list que tiene que ver con memes de filósofos, que sería interesante también colocarlo, a ver cuáles nos hacen reír y cuáles no. Bueno, muchas gracias con todos y yo me despido. Carlos, ¿quieres despedirte? No, bueno, muchas gracias y que me sigan en TikTok. Ya, cerramos.